¿Qué tal, reyes y reinas? Una vez más, desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que les da la bienvenida a todos y a todas a este subproyecto Cápsulas del Reino, que ya abrió sus puertas a través de su canal Tecnologías Divinas por YouTube. Muy bien, estamos nuevamente con ustedes. Ya tenemos un tema en la mesa, ya tenemos en desarrollo un tema importante, un tema emblemático dentro del esquema escatológico, por así decirlo, porque si a la realidad vamos, no tiene nada que ver con el fin futuro, sino que esto pues tuvo un final totalmente y absolutamente consumado, cumplido durante el primer siglo, y eso es lo que estamos demostrando, además pues de llevar la hilación, además de llevar la coherencia escritural de los temas, además estamos demostrando dentro del tiempo y el espacio en los que se hicieron estas declaraciones proféticas, poder ver, extraer el cumplimiento de cada uno de estos acontecimientos. Y hoy vamos a continuar con el tema el tiempo del fin. Vamos a vaciar la cápsula número 3 y para ello yo le voy a invitar, por favor, que vaya al libro del profeta Daniel. Es allí donde hemos estado y estaremos basando el estudio o el análisis de este tema. Daniel capítulo 12, versículos 3 y 4, nota cómo dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Note la expresión hasta el tiempo del fin, porque es el título de este análisis. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Vaya ahora al versículo 8 para que ganemos tiempo. Verso 8. Dice Daniel: y yo oí, es decir, a lo que escuchaba de este ángel, mas no entendí. Y dije: Señor mío, pregunta Daniel, ¿cuál será el fin de estas cosas? Le responde el ángel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, lo que les dijo en el verso 3, o en el verso 4, le habló de que todo el contenido profético que está incluido en la visión que Daniel tuvo en su libro, se le ordenó a Daniel que la sellara y la cerrara. Ahora, cuando Daniel nuevamente expone que él está sin entendimiento aún, aunque el ángel le había dado alguna respuesta, el ángel nuevamente le dice: anda, Daniel, verso 8. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, y nuevamente reitera la expresión hasta el tiempo del fin. Y el estudio que tenemos ahora en desarrollo, el análisis que estamos haciendo, es con respecto a este tiempo. Ya nosotros en las cápsulas anteriores definimos básicamente lo que implicaba proféticamente hablando la expresión el tiempo del fin. Ya usted tendrá que pues consultar, ir al canal, escuchar la cápsula 1, la cápsula 2, para poder entender a la perfección esta cápsula que es la número 3. Y luego, ubicando este acontecimiento en el tiempo y en el espacio de la historia bíblica, vemos aparecer a Cristo en su ministerio público diciendo:
la Escritura diciendo esta expresión, que cuando Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, entonces apareció Jesús, o sea, parafraseando lo que el pasaje dice en Marcos capítulo 1:14, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, nosotros le hemos estado haciendo un seguimiento a esta expresión, el tiempo se ha cumplido. Gálatas 4:4, Pablo reitera los ingredientes o el conjunto de acontecimientos, de eventos proféticos incluidos dentro de ese marco, como lo es el tiempo se ha cumplido. Fuimos a Efesios, nuevamente Pablo reitera que en el cumplimiento del tiempo Dios estaba reuniendo todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. Pero antes de seguir descubriendo para ver a dónde nos lleva, a qué verdades nos lleva este acontecimiento, esta expresión de la que habló Jesús y Pablo retoma en sus cartas, yo quisiera, porque veo interesante como un punto de mucha relevancia e inherencia al tema, por ejemplo, explicar por qué Marcos registra que luego de Juan ser encarcelado, Jesús aparece y el mensaje que Jesús explica es que el tiempo se ha cumplido. O sea, lo primero que sale, lo primero que expresa Cristo es el tiempo se ha cumplido. Entonces es lo que estamos indagando, pero ¿por qué necesariamente, que es la pregunta que vamos a pasar a responder hoy, por qué necesariamente tuvo que ser en el momento que Juan es encarcelado y por qué no antes? Porque si hacemos un análisis cronológico de los años de Juan el Bautista y los años de Cristo para el momento que Marcos está registrando, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Cristo, que Jesús de Nazaret, y ya Cristo estaba, o Yeshua, como usted le quiera llamar, ya estaba en la tierra. ¿Sí? Muy importante eso. Pero ¿por qué tuvo que ser en el momento que Juan es encarcelado? Pues yo quiero abrir un paréntesis y quiero hacer juntamente con usted un ejercicio de análisis para poder entender por qué fue en ese momento y por qué la expresión el tiempo se ha cumplido. Fíjate, Malaquías capítulo 3, quiero que vayas allá. Malaquías capítulo 3, que es el último libro del Antiguo Testamento, mas no el último profeta, y eso quiero que lo tome en cuenta, muy importante en los próximos minutos. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. Toma en cuenta, pero es muy importante que ahora tomes muy en cuenta esta profecía que va a dar Malaquías. Verso 1 al 3 del capítulo 3 de Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero. Esa expresión en especial toma en cuenta, anota en tu mente, o si tienes un blog de notas, un cuaderno, una hoja, toma nota. Fíjate cómo está diciendo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hablando el Señor, Jehová, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, es decir, Adonai, el Mesías profetizado, ¿ok? El Cristo, es de quien se está hablando aquí, que vendría súbitamente a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, nuevamente haciendo referencia mediante otra expresión a Cristo, a la misma persona, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero fíjate que comenzando el verso 1, comenzando el mismo verso en su introducción, el versículo 1, dice aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino. Es decir, que había un mensajero, un precursor antes de esa venida. Ve ahora al capítulo 4, de ahí mismo de Malaquías, por favor. Versículo 1 dice, porque aquí viene el día ardiente. Todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día, y nuevamente la expresión aquel día, ese día, aquel día que vendrá
abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Verso 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Vamos a ver quién es este profeta Elías. Vamos a ver a quién relacionó Cristo cuando esta profecía se estaba cumpliendo. Ve ahora, por favor, a Mateo capítulo 11. Quiero ir muy pausadamente porque quiero producir el entendimiento de todo esto, y de esta manera tú podrás consumar en tu entendimiento el cumplimiento de las Escrituras. Lo verás muy claramente. Fíjate, Mateo capítulo 11. Excelente capítulo. Verso 1 y 2. Fíjate, empezamos por ahí. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, fíjate, Juan está preso, y al oír los hechos de Cristo les envió 2 de sus discípulos para preguntarle. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Eres tú aquel que había de venir? Fíjate que Juan, como profeta, conocía las señales que le precederían a él, para él poder ¿qué? Para él poder tener un entendimiento claro de que ya su ministerio había terminado. ¿Sí? Pero vamos a ver, fíjate lo que Juan está preguntando, lo que Juan está enviando a preguntar por medio de 2 de sus discípulos a Cristo. Fíjate cómo Cristo va a responder. Obviamente, verso 3, para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. No solamente escuchaban, sino también veían. Veían resultados, veían manifestaciones, veían hechos tangibles. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Los discípulos van y le dan noticia a Juan de lo que Jesús les está respondiendo. Y a Juan entonces, claramente, ¿qué puede entender Juan? Esta es la señal, este es aquel profeta, este es aquel Mesías, este es aquel rey, este es el verbo encarnado, a quien la profecía de los profetas hizo referencia, a quien la profecía de la ley, de la Torat, hizo referencia. Este es el Mesías, el deseado de las naciones, este es el sol de justicia, a quien los salmos también hicieron referencia. O sea, a Juan no le queda duda de que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el Adonai, es el Kyrios, es el Jehová del antiguo pacto, hecho carne. No hay ninguna duda para Juan, y Juan, a todas estas, con estas referencias claras, entonces Juan ya sabe de que su ministerio sale del escenario. Pues es que Juan dice, preciso es que él crezca y que yo mengüe. Es decir, que yo desaparezca, porque ya hay una profecía que viene a consumar y a cumplir todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. ¿Por qué? Fíjate, Jesús ahora comienza a hablar de Juan el Bautista y nota con mucho detenimiento lo que va Jesús a decir con respecto a Juan. Fíjate, verso 7. Mientras ellos se iban, es decir, los discípulos de Juan, a darle la noticia a Juan de lo que Jesús les había respondido, dice, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Les pregunta Jesús a sus discípulos, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Verso 9. ¿Pero qué saliste a ver? Y fíjate el énfasis de Jesús en que ellos entendieran a Juan.
porque al ellos entender a Juan, iban a conocer cuál era el tiempo de la profecía o lo que Juan significó como movimiento profético para sus días. Fíjate el énfasis. Comienza y Jesús continúa, repito, con este énfasis, verso 8, ¿a qué saliste a ver? Verso 9, ¿pero qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, y más que un profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Fíjate lo que está diciendo Jesús, quiero leerlo nuevamente. Verso 10 del capítulo 11 de Mateo, dice, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, Jesús está afirmando que Juan era el cumplimiento de una profecía del antiguo pacto. Vamos a ver quién fue el que dijo, este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vamos a ver quién fue el que dijo eso. Vete a Malaquías, último profeta en el canon escritural del Antiguo Testamento, es decir, registrado, no fue Malaquías. ¿Sí? Muy importante entender eso. No fue Malaquías. Pero fíjate lo que dijo Malaquías, capítulo 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eso lo dijo Malaquías, el capítulo 3. Cristo lo que está haciendo en este discurso es, número uno, ubicando a sus discípulos en el tiempo y en el espacio profético que ellos estaban viviendo. Y número dos, es que tú puedas entender, además, de que esto se cumplió. El que iba a preparar el camino que habla Malaquías capítulo 3, ese profeta, ese mensajero que envió delante de tu faz, el cual te preparará el camino, anunciado por Malaquías capítulo 3, Cristo lo que está diciendo es, ya Él está, y si quieres entenderlo, Él es Juan el Bautista. Pero además, para corroborar todo el libro de Malaquías, que es el último libro, repito, en el canon escritural registrado, pero no fue el último profeta. Fíjate lo que dice después. Ve por favor, o vamos a seguir acá. El versículo 11 de Mateo capítulo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan, ¿los días de quién? De Juan el Bautista. Desde los días de Juan, fíjate la importancia, la relevancia que Cristo le está dando a Juan y lo que él representó proféticamente. Como profeta, su ministerio, los días de Juan, fíjate la importancia y el énfasis que Jesús hace para que Juan fuese entendido e interpretado proféticamente y correctamente, porque si no, no se iba a entender cuál iba a ser la aparición de Cristo entonces. Porque Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido, ¿a qué hace referencia? Si podemos entender lo que Juan significó como profeta, vamos a poder entender entonces quién fue Cristo en el tiempo que apareció y qué relación tuvo con las profecías, que por supuesto fueron todas, pero obviamente se nos va a abrir el entendimiento de muchas de las profecías que hoy por hoy el sistema dispensacionalista las ve como no cumplidas y siempre las está estirando como un chicle porque sencillamente no las puede entender. Pero usted las va a entender hoy y en estos días. Verso 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos los arrebatan. Porque todos los profetas, escuche esto, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. O sea, la preposición hasta indica que no hubo más profecía. Después de Juan no hubo más profetas. Por ende, no hubo más profecía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos afirmando? Estamos afirmando que Juan es el cierre tanto de los profetas del antiguo pacto como el cierre de la profecía.
Entonces Juan es el último, porque la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. O sea que el alcance de las profecías fue hasta Juan. No fue más allá de Juan, fue hasta Juan. Ese punto es muy importante que lo tenga claro. Verso 14. Y si queréis recibirlo, o sea, en otras palabras, y si quieres tener más claridad de quién era Juan, para que lo recibas, para que entiendas y no tengas dudas, para que descanses en lo profético, si quieres descansar en lo profético, si te quieres conectar con la agenda de Dios, en lo que le está diciendo Cristo, si quieres ser relativo a tu tiempo, a lo que estás viviendo en este momento y tener relevancia, pues si quieres recibirlo, si quieres entenderlo, fíjate lo que te va a decir, verso 14, y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. O sea, Juan fue el Elías de que habló Malaquías capítulo 4 diciendo que aquí yo envío a Elías antes de ese día. Y Jesús está diciendo de que Juan era el Elías. Porque Malaquías está profetizando dentro de la sombra, porque fue lo que la ley vio, y Elías fue un tipo del ministerio profético de Juan el Bautista. Bueno, el tiempo se nos acabó por hoy. Ya cubrimos el tiempo reglamentario, pero esto no queda aquí, esto sigue. Entonces el tiempo que me queda es para despedirme y darte las gracias y despertar en ti el interés de aprender y ver que estos temas todos forman parte de la historia y que es fácil es verlo cumplido en las Escrituras y no hacer mucho esfuerzo para producir el entendimiento y entenderlo. Entonces desde la distancia, desde acá, desde Maracaibo, la ciudad del sol, la ciudad amada del sol amado, se despide tu amigo y tu maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Hasta la próxima, la cápsula número 4.